Entonces decíamos que el método, el camino, la vía que nosotros íbamos a utilizar para encontrar conocimiento iba a traducirse en términos de este curso como metodología de la investigación. Y no es nada más que aquella actividad humana que nos permite descubrir, comprobar e intervenir. Y ese es el sentido que tiene la investigación científica. Descubrir fenómenos, cómo estos se producen, cuáles son las relaciones que se establecen, y a partir de ello establecer y comprobar si esas relaciones son verdaderas. Si, por ejemplo, yo tengo que, a través del estudio del COVID-19, que el síndrome de distrés respiratorio es a causa del COVID-19, es la relación que yo establecí, la comprobé a través de la PCR positiva, yo ahora lo intervengo. Puedo intervenir sus efectos o sus causas. Hoy día sabemos que el COVID-19 no tenemos herramientas específicas para actuar sobre él, pero sí sobre sus efectos. Por eso la demanda de ventiladores a lo largo del país, de tal forma de detener los efectos que produce el COVID-19. Si se fijan, ese es el proceso, el camino, la vía, el método que uno llega, o que utilizaron los investigadores en este caso, para establecer el raciocinio que nos permitió intervenir entonces sobre el COVID-19. De tal forma que, como nos dice Sánchez, la investigación científica permite lograr un conocimiento verdadero sobre determinados aspectos de la realidad a fin de utilizarlo para guiar la práctica transformadora de hombres y mujeres. Ese es el sentido. Cuando hablamos de que hay que innovar, el camino para llegar a la innovación es justamente la investigación, porque nos permite establecer verdades, por lo menos verdades puntuales, es decir, de la relación entre dos vínculos, entre dos variables. Ya vamos a ver más adelante que estas verdades van variando permanentemente. Bien, habíamos visto digamos, más elementos sobre la investigación científica, particularmente que podemos utilizar la inducción y la deducción. Son dos elementos que me interesan muchísimo que manejen. La deducción, aquella a través de la cual, a partir de lo teórico, lo global, lo general, vamos a estudiar una realidad. Es decir, perdón, a partir de que la inmunidad de conjunto poblacional teóricamente está comprobada, yo voy a insistir en el descubrimiento y desarrollo de nuevas vacunas. La inducción, por el contrario, proviene de todos los elementos que son de la práctica, es decir, la práctica diaria a mí me indica que lo que estoy haciendo puede ser mejorado. Vimos el ejemplo la semana anterior con la povidona ayudada, que creo que es un ejemplo bastante sencillo y factible para trabajar. Un elemento, y por lo tanto que emerge inmediatamente como característica de la investigación, es el contraste y el cotejo, es decir, el contraste de lo que teóricamente yo soy capaz de estudiar e investigar en textos que han propuesto otros investigadores, y contrastarlo con qué, con la realidad. A partir de ello yo voy generando ideas. Y estas ideas a veces me permiten identificar que el conocimiento no está completo, por lo tanto yo puedo investigar para complementar el conocimiento existente, o a veces me permiten encontrar algo nuevo. A veces en la ciencia parece que está todo creado, todo inventado, pero ustedes saben, con el devenir de la tecnología y los desarrollos científicos, todos los días hay algo nuevo, por lo tanto, oportunidades de innovar hay montones. ¿Cómo vamos a definir investigación para este curso? Y esto es importante porque vamos a utilizar esta definición muchas veces. Hablamos la semana pasada de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, ¿cierto? Y que permiten estudiar un fenómeno o un problema. Para ello, es decir, para llevar adelante este proceso, necesitamos 5 estrategias. Primero, observación y evaluación de fenómenos. Esto es clave para un profesional de la salud. La observación crítica. Observar los fenómenos y analizarlos desde el conocimiento científico que ustedes ya poseen. Establecer suposiciones o ideas como consecuencia de esa observación. Es decir, yo a partir de esa observación puedo generar ideas que me permitan confrontarlas con la realidad. Y eso me permite hacer el cotejo y establecer si esa observación que yo estoy haciendo tiene sustento bibliográfico, tiene sustento investigativo, o por el contrario, la realidad me demuestra que ese sustento existente no es lo suficientemente sólido para digamos, resaltar esa realidad. Posteriormente, esas suposiciones nosotros tenemos que evaluarlas para demostrar el grado en que esas suposiciones o ideas tienen fundamento. Cuando hablamos de suposiciones o ideas,
¿Hay algún concepto que se les venga a la memoria del semestre pasado del que yo hablé un par de oportunidades? Cuando decíamos que una idea tenía que ser comprobada. ¿Recuerdan ese concepto? Que era un supuesto o una idea que tenía que ser comprobada. ¿No? ¿Se refería a la hipótesis? Ah, fantástico. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Punto, punto, punto para ella. Eso es. Hipótesis, justamente, que es un concepto que vamos a profundizar enormemente. Cada vez que ustedes hagan, trabajen frente a un usuario, a un paciente, ustedes van a hacer una valoración y van a decir, este señor tiene fiebre, tiene distrés respiratorio, tiene odinofagia, tiene, etcétera, una serie de signos y síntomas. Con esa observación, ustedes hacen una suposición. Este gallo es posible, o esta persona, perdón, disculpen la expresión, esta persona es posible que sufra de COVID-19. Entonces ahí emerge su suposición o idea. Y eso se transforma en hipótesis ¿cuándo? Cuando yo con mi equipo de salud establezco, esta persona tiene tales signos y síntomas y puede corresponder a un COVID-19. Esa es mi hipótesis. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comprobarla. ¿Cómo? Aplicándole el examen de PCR. Si la PCR salió positiva, fantástico. Su hipótesis es validada. Si no, también es fantástico, porque al no ser validada, el tipo estaba sano. No sé si me explico con esa breve, digamos, descripción de lo que puede ser cómo una observación del medio se transforma en una hipótesis y cómo a su vez tenemos que comprobarla. Y finalmente, se revisan esas suposiciones e ideas sobre la base de pruebas o análisis, que ya lo dijimos entonces vía PCR en este caso. Y finalmente, en el número 5, proponemos nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar esas suposiciones o ideas. Hoy día, cuando a un usuario le hacen el examen de COVID-19, lo que estamos observando es la presencia del virus en el organismo a través de la medición de anticuerpos. Pero hay una serie de otros exámenes que miden otros elementos y que han ido emergiendo justamente a partir de estas observaciones. Primero que todo, una vez que usted tuvo COVID-19, ¿su organismo genera inmunidad? Esa es una pregunta inmediata, producto que seguramente ustedes saben, y si no saben les comento, que la mayoría de las patologías infecciosas de tipo viral generan lo que se denomina memoria inmunológica. Debieron haberlo visto en inmunología el semestre pasado. Pero hoy día con el COVID-19 todavía no tenemos el tiempo suficiente de observación como para fundamentar esa observación. Por lo tanto, aquí se genera otra hipótesis. Como ven entonces, cada observación genera una hipótesis. Y cada vez que nosotros respondimos, damos respuesta a esa hipótesis, se puede generar una nueva suposición y por lo tanto una nueva hipótesis. De eso se alimenta la ciencia, de eso se alimenta la investigación y por eso el conocimiento científico varía tanto y a su vez avanza tan rápido. ¿Consultas, comentarios hasta acá? No, profe. Muchas gracias. Bien, respecto a las características de un enfoque científico, cuando ustedes desde cualquier óptica quieran hacer investigación, lo primero que tienen que tener en consideración es que nosotros en investigación partimos tratando de desarrollar estos 4 elementos: la descripción, la exploración, la explicación y la predicción en control. Creo haberlo explicado recién cuando yo veía en la descripción signos y síntomas del paciente con probable COVID-19, la exploración, haciendo la valoración de enfermería y el examen, y a través de los resultados tanto de la valoración de enfermería como el examen, podré explicar que efectivamente hay COVID-19 y con ello yo puedo predecir lo que va a ocurrir. Es decir, la persona, dependiendo de sus características personales, si es del grupo de riesgo, tanto adulto mayor, si es un niño, si es un adulto, va a tener una predicción de su evolución distinta. Y con ello vamos a poder controlar la patología. Perdón, alguien me está pidiendo acceso. Don Kevin, doña Fernanda. Fantástico. Seguimos entonces. También van a encontrar en muchos textos dos conceptos
que no son de gran relevancia hoy día, pero sí yo quiero manifestárselos porque a mí durante mucho tiempo me anduvieron dando vuelta y nunca nadie me los explicó. Sobre todo cuando uno postula a becas para hacer un magíster, cuando postula a fondos de investigación. Son la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica, como su nombre lo dice, son observaciones empíricas con el fin de obtener conocimiento, es decir, investigación directa de algún fenómeno en particular. Mientras que la investigación aplicada pretende encontrar soluciones de un problema inmediato. Para hacer esa diferenciación y la consideren siempre en el desarrollo de su profesión. ¿Cuáles son las limitantes generales que tiene la investigación? Primero, las consideraciones éticas. Eso es clave. Una investigación, por ejemplo, solo como concepto inicial, no puede generar más daño que beneficio, ¿sí? Por ejemplo, y es una cuestión que se utiliza mucho en el campo médico, yo no puedo bombardearlo a usted con radiografías porque tengo la sospecha de que tiene fracturas, si en definitiva la radiación X en este caso le va a causar mucho más daño que el encontrar dicha fractura. La complejidad humana y la realidad. Claramente nosotros no podemos limitar la investigación a un par de conceptos. La realidad es muy compleja y muchas veces nosotros alcanzamos a visualizar una parte pequeña de ella. La dificultad en la medición. Díganme ustedes, ¿cuántas encuestas ustedes responden al año del teléfono, del cable, del supermercado, de la universidad? ¿Y en cuántas ustedes las contestan honestamente? Poquitas, Muy ¿no? pocas, profe. Así es. Me incluyo, me incluyo. Entonces, claramente, en este tipo de circunstancias, medir un concepto, una visión, una satisfacción, no siempre es confiable, porque efectivamente las personas tendemos a no responder con conciencia estos tipos de instrumentos, y en otras veces simple y sencillamente mentimos. Si alguno de nosotros nos pregunta hoy día si nuestro comportamiento es adecuado frente a la contingencia sanitaria, lo más probablemente digamos que sí. Si nos preguntan si alguna vez hemos consumido droga, lo más probable es que digamos que no. Que si tenemos un comportamiento sexual adecuado, también digamos, por supuesto que sí. Y eso no siempre, digamos, es cierto. Por lo tanto, esos elementos en la medición también ustedes los tienen que tener muy, muy en conciencia, porque en salud medir ciertos elementos es muy complejo. Y las dificultades del control. Imagínense ustedes hoy día cómo nos cuesta controlar a la población que se queda en la casa. Imagínense cuando entonces ahora yo trato de probar una vacuna y tengo que tener controlada a esta persona para que efectivamente la exposición sea solo de la vacuna. Entonces a este tipo de personas prácticamente las tendríamos que tener encerradas, porque de lo contrario no podríamos mantener ese control. Bien, otro concepto muy relevante que lo vamos a mirar desde la mirada de varios autores en el tema, los paradigmas. ¿Alguien me podría comentar qué es un paradigma? Nosotros lo conversamos el año pasado. No me interesa que sea una respuesta científica, por favor. ¿No? Bueno, un paradigma, ¿están durmiendo o efectivamente no lo saben? Yo no lo sé, profe. No, Ya. profe, no lo sé. Bueno, miren, nosotros lo vimos el semestre pasado con una explicación bien sencilla, un poco burda quizás, ¿ah? Pero yo espero que darme a entender. Un paradigma son los lentes a través de los cuales yo veo la realidad. Y si yo me paro enfrente de otra persona, ambos vamos a mirar la realidad con diferentes anteojos, diferentes lentes. Eso depende de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, de nuestra visión de la vida. Yo siempre antes he dado un ejemplo que no sé si es el más adecuado, pero puede servirnos. ¿Cómo mira un vendedor de seguros a una persona que fuma? Lo mira como una persona cara, porque tiene alta probabilidad de sufrir cáncer de pulmón u otro tipo de cáncer, y por lo tanto resultar muy caro si es que él le vende un seguro de salud. ¿Cómo lo mira un profesional de enfermería? Bueno, ¿cómo hago para educar a este señor para que deje de fumar? ¿Y cómo lo mira un sepulturero? Bueno, ojalá que fume porque tengo un cliente nuevo. ¿Me explico? El mismo fenómeno es mirado con tres paradigmas distintos, porque nuestros intereses, nuestras creencias y nuestros conocimientos así lo son.
El ejemplo es bastante Profe, básico. entonces es un concepto, disculpe, es un Sí, concepto por favor, dígame nomás. subjetivo. ¿Perdón? ¿Sería un concepto subjetivo? Así es subjetivo, pero se construye a través de elementos objetivos, de elementos que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, ¿sí? Es muy distinto, por ejemplo, la mirada que tiene de la vida universitaria un estudiante que proviene de un colegio técnico a uno que proviene de uno científico humanista. A su vez, es distinta la mirada que tiene un estudiante que viene de un colegio católico al que viene de un colegio municipal o pluralista, por decirlo de alguna manera. Y también es muy distinto, y ustedes lo habrán visto, cuando un estudiante observa la carrera de enfermería teniendo una profesión de base a aquel que viene desde cuarto medio. Es un concepto subjetivo, que es la forma en que nosotros apreciamos la realidad, pero a su vez ese concepto subjetivo se construye a partir de múltiples experiencias, conocimientos, saberes que cada uno de nosotros tiene. A partir de ese paradigma, nosotros entonces concebimos la realidad. Eso finalmente nos permite el paradigma, la interpretamos. Y cuando hablamos de investigación y conocimiento, el paradigma nos permite hacer digamos, tener la concepción del objeto de estudio y define la naturaleza de los métodos, los caminos, las técnicas y la forma en el fondo, el camino que vamos a desarrollar para abordar la investigación. ¿Por qué les digo esto? Porque históricamente para la investigación se han determinado múltiples paradigmas, pero nosotros vamos a trabajar en este curso que es introductorio, basado solamente en dos grandes paradigmas que han tratado de contener, de agrupar las diferentes miradas a lo largo de la historia de la ciencia. La idea entonces es que un paradigma nos permita conceptualizar el objeto de estudio, los problemas a tratar y los métodos y técnicas que vamos a utilizar para finalmente interpretar de tal o cual manera cada uno de los fenómenos. Recuerden esto porque si ustedes miran esta figura, que seguramente la deben haber visto en internet y que va de la mano de lo que decía Estefanía, si no me equivoco, de que cada quien ve la realidad desde su punto de vista subjetivo. Un minutito para que vean la imagen que seguramente ya la habían visto. Si ustedes se fijan entonces, aquí tenemos diferentes miradas. La solicitud del usuario, que era un columpio de 3 pisos, lo que entendió el líder del proyecto, el diseño del analista de sistema, el enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, la documentación del proyecto, la implantación de la producción, el presupuesto del proyecto, el soporte operativo y lo que el usuario necesita realmente. Con este ejemplo solamente quiero que visualicemos cómo cada uno de nosotros tiene una forma de interpretar la realidad de manera distinta. Y esa forma de realidad, en definitiva, nos va a guiar a través del proceso de investigación, queramos o no queramos. Por eso yo les he comentado en otras oportunidades que hoy día es muy difícil, digamos, aseverar que existen cuestiones objetivas, porque cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene un elemento subjetivo muy relevante. ¿Qué ven acá? ¿Las ventanas están abiertas o cerradas? ¿Quién está de frente a qué? Se ven las dos. Juéguensela, por favor, para que no se me duerman. Yo las veo ambas abiertas, pero una hacia afuera y otra hacia adentro. Claro, Yo lo veo de las dos formas, como que una esquina, pero puede estar hacia afuera o puede estar hacia adentro. dependiendo de dónde nos paremos a mirar. Ahora, por favor, miren desde el costado derecho y luego desde el costado izquierdo la imagen. Ahí cambia la perspección de cómo uno ve la foto, porque si uno la mira de un lado, uno la va a ver como que está la esquina mirando hacia afuera, pero si la ve por el otro lado, uno ve como que la esquina está mirando hacia adentro. Exactamente. Y eso es perspectiva. Si lo llevamos a otro concepto, el paradigma también puede ser asimilado. No es lo mismo, por favor, pero sí asimilado a una perspectiva. Vamos a ver entonces ahora que tenemos dos grandes paradigmas en investigación, que yo los simplifiqué porque es la primera clase, chiquillos, por favor, esto es mucho más complejo y ya les voy a, o sea, complejo porque hay que leer un poco más y conocer algunos autores.
y qué es lo que dicen esos autores al respecto. Pero esto es lo que hoy día está fundamentado y está sólidamente documentado en diversos textos y libros, y es lo que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante. El primero es el modelo de tipo cuantitativo, ¿de acuerdo? Y el segundo es el modelo de tipo cualitativo. Tienen diferencias, fíjense ustedes, para observar la realidad, pero ambos pueden trabajar en conjunto. Es decir, ambos se pueden complementar. Por lo tanto, nunca los vean como antagonistas. A lo largo de la historia se han dado múltiples discusiones. Ustedes comprenderán que a partir de Descartes, de los grandes investigadores de la primera etapa del desarrollo del ser humano, la investigación científica, ¿no? El que descubrió el átomo, el electrón, el que descubrió los componentes básicos del plástico, sentía que esa investigación era mucho más importante que aquella que decía relación con los sentimientos de aquellos que no podían votar. Entonces, por un lado estaba la investigación cuantitativa, que medía los átomos, los electrones y todo lo demás, y por otro lado, la investigación que se preocupaba de los efectos de esos elementos de la investigación cuantitativa en la población, y cómo impactaba esto su salud mental, su satisfacción, etc. De tal manera que a lo largo de la historia estos paradigmas tendieron a dividirse, uno cuantitativo y uno cualitativo. Y se produjo una pelea sin sentido, obviamente desde mi óptica ya con harto tiempo de que haya pasado aquello, lo puedo decir, sin mucho sentido, pero para aquella época tenía mucho sentido. Puesto que por un lado los cuantitativos decían, no damas y caballeros, aquí hay que utilizar las ciencias naturales, es decir, el positivismo, es decir, todo aquello que es cuantificable, medible, y aquello que podemos observar efectivamente en la realidad. Y para ello desarrollaron la investigación cuantitativa, en la que se recogen y analizan datos cuantitativos. ¿Qué significa un dato cuantitativo? Significa algo que puede ser medible, con una escala, con una regla, con una cinta, con un contador, etc. Sobre variables, por ejemplo, y variables que pueden ser medidas, como la edad, ¿cuántos años tiene usted? Sexo o género en otra dimensión. Previsión, ¿qué tipo de previsión tiene usted? ¿Usted tiene enfermedad, sí o no? Etcétera. Por lo tanto, nosotros aquí, a través de esta investigación, podíamos utilizar instrumentos que nos permitieran medir cada una de estas variables. Para ello utilizamos encuestas, listas de cotejo o equipos de medición. Como lo van a ver ahora en PAE 1, medir la presión arterial, es una variable. Medir las pulsaciones, el número de respiraciones por minutos. Y como lo vamos a aprender el próximo semestre en salud pública, vamos a calcular tasas y vamos a poder medir la proporción de una patología en una comunidad. Esas son medidas cuantitativas que nos permiten conocer la magnitud de un fenómeno. Y por otro lado, tenemos un enfoque que tiene un énfasis específico en lo social, en lo cultural, en lo psicológico, en lo historiográfico, que proviene desde lo fenomenológico, es decir, estudiar los fenómenos tal cual como se dan en la realidad. Desde lo funcionalista, es decir, de cómo las cosas funcionan, no cómo deberían funcionar, sino cómo funcionan. Y de lo subjetivista, es decir, de la percepción individual de cada una de las personas. Y este pasa a denominarse enfoque interpretativo o cualitativo. Lo cualitativa, al contrario de lo cuantitativo, por razones evidentes, evita la cuantificación. Se hacen registros, o sea, se recolecta información, pero con una visión claramente narrativa. Y la búsqueda de esta información no utiliza instrumentos, sino la observación y la información que nos entrega el sujeto de la experiencia, desde la cultura, desde la historia de esas personas. Entonces aquí se pueden estudiar fenómenos como la justicia social, la honestidad, el duelo, el dolor, la fe, la satisfacción, el apego. Fenómenos que es muy difícil cuantificar y que, si bien es cierto, como ustedes van a conocer en un futuro no muy lejano, se van a dar cuenta que algunos de estos factores sí han podido ser cuantificados, pero siguen siendo bastante complejos. Ustedes saben que existe la escala del dolor. ¿Se las han aplicado alguna vez? Sí, profe. ¿Se fijan? Bajo esa premisa, lo que nosotros vemos es que
la visión que tiene cada uno del dolor es muy distinta, pero el profesional de la salud, y ustedes lo van a tener que hacer, llega la señora, se cayó en la vía pública, se golpeó la rodilla, y ustedes le van a preguntar, señora, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Eso no le va a decir 10, evidentemente. Es lo que supongo yo en este momento, solo como ejemplo, ¿no? Si viene una mujer joven, deportista, con muy buen estado físico y sufre una caída, lo más probable es que si le preguntan a ella cuál es el nivel de dolor de 1 a 10, lo más probable es que le diga 3 o 4. Es decir, sigue siendo un elemento muy subjetivo. De tal forma que mi recomendación, por lo menos en mi experiencia, es que los fenómenos de tipo cualitativo no tratemos de medirlo, porque siempre va a estar ese elemento cultural, social y de percepción que hace que las personas tengamos diferentes interpretaciones. Entonces, a modo de resumen, tenemos dos grandes paradigmas, que son sistemas que nos permiten interpretar la realidad. Uno cuantitativo que se preocupa de las variables y de la medición de los mismos utilizando instrumentos. Y por otro lado tenemos la investigación cualitativa que evita la cuantificación y que hace registros narrativos de lo que las personas piensan y sienten. Para ello, no se recoge información a través de instrumentos, sino que, por el contrario, se interactúa con las personas. El gran ejemplo de aquello fue lo que ustedes hicieron en la entrevista para cerrar el semestre pasado, que utilizamos en psicología, sí, psicología del comportamiento, se llama esa asignatura, no lo recuerdo, y en ciclo vital. Sugerencias, consultas, comentarios hasta aquí. No, profe. No, profe. Nos vamos a meter entonces en lo más relevante para hoy, damas y caballeros. Yo les pedí que conformaran grupos, solamente 2 grupos me han hecho llegar sus integrantes, espero que el resto me lo haga llegar dentro de hoy o mañana, con tranquilidad. Porque les voy a dar una tareita que básicamente va a ser, se los voy a dar por escrito, tranquilo, pero para que tengan una idea, vamos a entrar a www.scielo.cl, o sea, Cielo Chile, y vamos a buscar 2 investigaciones. Una bajo el modelo positivista o cuantitativo y otra bajo el modelo cualitativo. Y me van a explicar, utilizando estas mismas características, por qué ustedes han definido que esa investigación es de tipo cuantitativo y por qué la otra es de tipo cualitativo. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Bueno, primero, ya dijimos, positivista, cuantifica, mide los fenómenos y todos los factores relacionados. Construye instrumentos, winchas de medición, pesas, equipo esfingomanómetro para medir la presión, etc. El rigor científico siempre va a estar definido por la precisión estadística y la replicabilidad de los resultados. ¿Qué significa esto? Que las pruebas estadísticas me van a corroborar que el dato es válido y confiable. Y a su vez, la replicabilidad de los resultados es que si yo aplico esas mismas pruebas estadísticas en otros datos tomados de la misma manera, los resultados debiesen ser similares. Se utilizan mucho las ciencias básicas, como ya vimos, la matemática, la bioestadística, la física, la química, la biología. También, desde el punto de vista de los fenómenos, observamos aquello que es visible, aquello que es plausible en la realidad. La teoría orienta la observación, por lo tanto es deductivo, viene desde lo general a lo específico. Y la reflexión teórica emerge de los datos, del análisis estadístico de los datos. Entonces la realidad, para poder ser medida, debe ser fraccionada en diferentes variables. Por ejemplo, si yo quiero medir el estado de salud de una persona, voy a fraccionar ese estado de salud en peso, talla, presión, pulso, respiración, enfermedades preexistentes, signos y sintomatologías por los cuales consulta hoy, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, antecedentes alérgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la salud de esa persona, para poder medirla, la voy a fraccionar en variables que voy a poder medir. Esas variables las voy a medir a través de indicadores. Indicadores que me van a decir cuándo un valor es adecuado y cuándo no es adecuado. ¿Cuál era una presión, un pulso normal en una persona adulta? Entre 60 y 100. Sí, bien, estos rangos pueden variar. Recuerden que hay deportistas donde el pulso es menor. Pero exactamente, entonces ese es un indicador.
entre 60 y 100. Si está bajo los 60, ¿qué me puede estar indicando? ¿O cómo denominamos un pulso bajo los 60 pulsaciones por minuto? Una ritmo. Taquicardia. Una bradi. ¿Alguien lo dijo por ahí? Una bradicardia, ¿cierto? Y si está sobre los 100, sobre los 90 en adelante. Taquicardia. Muy bien. ¿Se fijan entonces? El pulso es una variable de la persona, que dijimos que era un atributo de una persona, lo definimos la semana anterior, que era un atributo, una característica que puede tomar diversos diversos valores. Entonces, en este caso, a la persona, la variable que tomamos fue el pulso. Y establecimos un indicador para medir ese pulso. ¿Cuál es el indicador? Pulso normal, pulso bajo lo normal o pulso sobre lo normal. Entonces, a eso hago referencia con variables indicadores, cuestión que tienen que haber revisado en profundidad con la profe Lorena Concha en Integrado Estadístico Computacional. ¿No es cierto? Sí, ¿No? Sí, profe. Ya. Sorry, que me siento solo y ustedes saben que prefiero que participen. Ya, vamos. Aquí el investigador decide qué va a investigar y cómo lo va a investigar. El investigado es pasivo. En él se miden las variables. Acá el investigado no participa. Por lo tanto, el investigador tiene todo el control sobre la investigación. Y a partir de ello, entonces, la investigación se planifica completa antes de iniciarse. Y una vez que termina, no necesariamente genera acción, sino que puede generar solamente conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo trabajamos o qué temas trabajamos habitualmente con el paradigma cuantitativo o empírico positivista? Las características de la población. Por ejemplo, sabemos que en Chile la población de adultos mayores está aumentando fuertemente y que probablemente al 2050 lleguen a entre un 30 y un 40% de la población. Podemos estudiar factores relacionados con la enfermedad o la salud. Por ejemplo, cómo va a influir en un futuro los chicos que hoy día, niños que entre 5 y 10 años son obesos, ¿cómo va a ser su estado de salud a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50? O por otro lado, medir en aquellas personas que gozan de un buen estado de salud, medir qué factores son los que de acuerdo a esa persona influyen en que ella se sienta bien y desarrolle una vida adecuada y agradable. También se pueden medir efectividad de las intervenciones en poblaciones o comunidades, es decir, medir cuánto impacto tuvo, por ejemplo, una vacuna, que ahora vamos a poder utilizarlo el próximo semestre para nuestras clases, el diseño de las vacunas que se está haciendo en todo el mundo. Bueno, estas vacunas primero se prueban en laboratorio, luego se prueban en modelos cercanos a los humanos, y luego recién, en una tercera o cuarta etapa, se prueban en humanos. Y para esto se deben hacer en grandes poblaciones. Entonces recién vamos a tener resultados de aquello, por lo menos en unos 6 meses más. Y eso se hace a través de mediciones tan claras como cuántas personas a partir de esa vacuna tienen inmunidad y cuántas personas no. Programas de intervención, programas educativos. ¿Qué efecto ha tenido, por ejemplo, la campaña del uso del condón en el avance de las infecciones de transmisión sexual? Sabemos que los resultados son magros porque las ITS siguen incrementándose. Y también podemos medir el proceso educativo, sobre todo en el caso de que a ustedes les va a tocar educar a muchas personas, a muchos niños para que cambien su método de alimentación, a las mamás para cambiar lo que preparan en la casa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, este modelo que parece muy interesante tiene algunas limitantes. Primero, que reduce la realidad a variables, como dijimos. Recién una enfermedad a veces puede ser reducida solamente a un pulso o a una temperatura. Fragmenta la realidad a partir de lo mismo que decíamos previamente, ignorando todos los procesos sociales, psicológicos, ideológicos que están detrás de un concepto de vacunación. Ustedes comprenderán que lo que viene hoy día es el resurgimiento de la relevancia de la vacunación como herramienta preventiva a nivel poblacional. Pero también ustedes saben que hay un fuerte influjo hoy día de un grupo importante de personas que considera que las vacunas no deben ser aplicadas. Por lo tanto, antes de probar la eficiencia de esas vacunas, también va a haber que considerar estos aspectos sociales, psicológicos e ideológicos. Y por lo tanto,
finalmente no permite la comprensión de relaciones e interacciones complejas, sobre todo aquellas relaciones complejas que se dan al interior del pensamiento, del sentimiento de las personas, y por lo tanto nos entrega una realidad reducida o compactada a un grupo de variables y por lo tanto no permite explicar todo el fenómeno. Las fases del cuantitativo, que son las que vamos a desarrollar en este curso, primero surge a través de una idea. Esa idea nos permite plantearnos el problema, es decir, caracterizar el problema, cuál es el problema, cuál es la causa, cuáles son las manifestaciones que tiene este fenómeno. Lo mismo que vamos a hacer en procesos de atención de enfermería, como van a ver más adelante. Luego, para poder, digamos, darle sustento a ese planteamiento del problema, tenemos que hacer una revisión literaria exhaustiva, una revisión bibliográfica exhaustiva para crear un marco teórico, es decir, un texto que nos permita sostener esa idea. Luego tenemos que visualizar el alcance del estudio, hacia dónde va este estudio, qué nos va a permitir obtener. Luego elaboramos la hipótesis, ¿no? Sostenemos esta idea que tenemos que probar. A su vez, para probar esa idea, esa hipótesis, tenemos que definir las variables que van a ser aquellas que vamos a medir para efectivamente comprobar esa hipótesis. Finalmente, diseñamos la investigación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar a toda la población, a un grupo de población, vamos a aplicar encuestas, vamos a aplicar exámenes, etc. Dependiendo del tipo de problema, eso se va a definir. Con ello definimos y seleccionamos la muestra. Normalmente en estos estudios se trabaja con muestras que posteriormente sean representativas del universo y puedan extrapolarse. ¿Por qué? Porque si trabajáramos con todo el universo, tanto el tiempo como los recursos muchas veces se ven limitados. Entonces, seleccionamos una muestra representativa para que en términos de tiempo y recursos podamos abordarla de manera adecuada. Recolectamos los datos, los analizamos y finalmente elaboramos un reporte de resultados que claramente debe ser cotejado, este reporte de resultados, con la hipótesis. Es decir, compruebo o refuto mi hipótesis. ¿Hasta ahí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Seguimos entonces. Vamos al cualitativo, que es un método que hoy día está muy fuerte entrando en ciencias de la salud desde hace mucho tiempo, porque nos permite primero ser bastante integrador. El objeto y el sujeto de estudio están integrados, es decir, el investigador y el investigado se transforman en un solo cuerpo. Recuerden que en el cuantitativo el investigado no participaba en lo absoluto. Entonces se establece una relación sujeto a sujeto. Entre investigador e investigado se produce una relación. Y por lo tanto ambos van a sufrir transformaciones durante el transcurso de la investigación porque van interactuando el uno al otro. La investigación no se planea a priori, dado que estoy trabajando con otro sujeto que activamente está colaborando conmigo. Las interrogantes se van refinando durante el proceso y por lo tanto el diseño puede ir variando en la medida que avance esta investigación. Y por lo tanto las hipótesis también pueden ir variando permanentemente. ¿Por qué? Porque yo pretendo explicar los fenómenos. Por ejemplo, ¿qué sienten las personas hoy día al estar ya más de un mes encerradas en sus casas? Eso es un fenómeno dinámico porque la primera semana era hasta entretenido. Ya no tengo que ir a clases, no tengo que trabajar, bien. La segunda semana nos dimos cuenta que por el contrario, era todo mucho más intenso, era mucho más trabajo, estábamos conectados casi todo el día. La tercera semana ya nos desesperamos. Dios mío, necesito salir. Nos dio el ataque de Olguita Marina, un personaje antiguo que quizá ustedes no conozcan, pero no, eso significa que nos daba el ahogo, digamos. Y ya a la cuarta semana, lo que estamos esperando todos es que ojalá las medidas se tomen para que esto se regularice, entre comillas, regularizar, ¿no? Por lo tanto, este fenómeno que podríamos estar estudiando, que es el confinamiento, va a ser dinámico permanentemente, porque las personas, sujeto a sujeto, investigador e investigado, se están transformando permanentemente al observar este fenómeno. Y por lo tanto, tenemos que entender que la investigación cualitativa es una investigación social, puesto que investiga lo que las personas siente, cree, piensa. Puede significar un trabajo educativo, porque ambos vamos aprendiendo al mismo tiempo en este proceso de interacción, y también de acción, porque puede implicar hacer cambios inmediatos en lo que estamos haciendo.
Y por lo tanto, la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, que se enfocaba fundamentalmente en crear datos teóricos, la cualitativa busca transformar la realidad. Porque en este proceso de cuarentena yo podría haber estado trabajando con esta población cuarentenada, digamos, y estar dando tips o elementos para que puedan sobrellevar de mejor manera a las personas este fenómeno del encierro. Como ya hemos dicho, se privilegia lo que la gente siente, piensa y actúa. Y esta imagen que está abajo, como ustedes pueden ver, básicamente es una imagen que nos permite ver cómo la investigación nos ha llevado a cambios increíbles, ¿no? Primero, el señor que está en el medio piensa en los creadores, digamos, de la imprenta, frente a un comentario del supervisor que dice, esto de la enseñanza asistida por ordenador está muy bien, pero jamás sustituirá la figura del profesor. Déjenme decirles que claramente con lo que estamos viendo hoy día, este fenómeno se acrecienta más y más. Así cambia la realidad, así cambia la investigación. Si miramos el proceso cualitativo, entonces, es un proceso, como dijimos, que no se construía, digamos, de manera anticipada, que no utiliza necesariamente los mismos instrumentos para medir que utiliza el método cuantitativo. Por lo tanto, la fase 1 siempre parte de esta idea que nosotros se nos va a ocurrir cómo medir, por ejemplo, cómo sienten las personas hoy día el encierro, ¿no? Y eso nos va a permitir, al igual que en el proceso anterior, plantearnos el problema, porque esto es parte del método. Planteémonos el problema. Todo esto a partir de la literatura existente o el marco de referencia que nosotros estamos creando. Luego hay que, digamos, hacer una inmersión en el campo. Es decir, hay que ir a terreno. Hay que hablar con las personas. Hay que ir a las casas de las personas, conversar con ellas, etc. Solo con aquello yo puedo definir la concepción del diseño de mi estudio. Como vamos a ver más adelante, el cuantitativo, del método cuantitativo emergen varios diseños de investigación. Y del cualitativo también emergen otro tipo de diseños de investigación. Todos ellos siempre van a ir variando dependiendo de la relación con el investigado y la revisión de literatura que nosotros hagamos. Luego vamos a definir la muestra inicial del estudio y el acceso que vamos a tener a esta. Imagínense si ustedes tienen que relacionarse con una comunidad. ¿Cómo accesamos a una comunidad? Acuérdense lo que les costó accesar a una familia nada más para el proceso anterior. Luego el proceso de recolección de datos, análisis de datos, y aquí, ojo, interpretamos esos resultados. Aquí no es necesario cotejarlo en ningún caso con alguna hipótesis, ¿sí? Y a su vez, la interpretación de los datos nos permite elaborar un reporte, pero ese reporte va a estar siempre sujeto a la interpretación de los resultados y a la literatura existente. Por lo tanto, en términos concretos, el proceso cualitativo es flexible y siempre dependiendo de la relación que establezcan investigador e investigado. Pero ojo, al igual que el cuantitativo, el método cualitativo tiene limitantes. Primero, el grupo con el que se trabaja siempre son muestras pequeñitas y la información que se obtiene es solo representativa de ellos. Es decir, si yo estudio a un grupo poblacional de La Serena Centro y obtengo resultados de cómo ellos han vivido la cuarentena, esos resultados son solamente, digamos, atribuibles a ese grupo. Yo no puedo pensar que por haber entrevistado a ese grupo sea la misma forma en la que piensa todo el serenense. Por el contrario, lo cuantitativo obtenía muestras que estadísticamente sean significativas y eso sí se puede extrapolar a la población general. En este caso, en el cualitativo, no. Por lo tanto, no permite comprobar hipótesis desde la óptica de la bioestadística. Y las conclusiones pueden ser rebatidas, por supuesto, de acuerdo a los contextos en que se analiza la información y el paradigma que sustenta el investigador. Sin embargo, esto es relativo porque, reitero, la investigación se realiza en muestras pequeñas, por lo tanto hay muy poco que rebatir cuando es la misma población o el grupo de personas que nos han entregado la información. Si hoy día hiciésemos un estudio, por ejemplo, cuál es la percepción de riesgo que tiene el profesional de enfermería que trabaja en el hospital XI de Coquimbo, nos vamos a encontrar que tiene una percepción de riesgo X. Pero esa percepción de riesgo es solamente atribuible a ellas. No podríamos atribuírsele a todas las enfermeras del país. Fíjense en este gran cuadro que quiero hacer el resumen para ya ir concluyendo, de los enfoques de investigación o de los paradigmas. Primero está el cuantitativo allá arriba,
que tiene características bien claras. Planteamientos son acotados, relación entre variables, mide los fenómenos, utiliza la estadística y hace prueba de hipótesis, contrastándola con la teoría. Su proceso es deductivo, es decir, proviene de lo general a lo específico, es secuencial, tiene una serie de etapas que van en secuencia, es decir, la 2 no se puede dar si no se da la 1. Para explicar aquello, el proceso cualitativo es recurrente, es decir, puede ir a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, devolverse no a la 1. En el cuantitativo no, es secuencial. Es probatorio, es decir, deben haber pruebas específicas para probar la relación de variables previamente establecida. Y analiza la realidad objetiva, es decir, aquella que es factible de observar. ¿Qué bondades tiene? Permite generalizar los resultados de una población, tiene control sobre los fenómenos, es relativamente precisa, permite replicarse, es decir, si yo hago esta investigación en Iquique, en Tombuctú o en Londres, me tendría que, si yo utilizo el mismo proceso, la misma secuenciación, las mismas pruebas, los resultados debiesen ser similares, obviamente con las diferencias que tiene cada una de la población. Nos saltamos ahora al cualitativo abajo. Las características son planteamientos abiertos que siempre van enfocándose dependiendo de la relación del investigador y el investigado. Se conducen en ambientes naturales, en la población, con la gente. Mientras que los cuantitativos, un elemento que me faltó comentarles, mucha de la investigación cuantitativa se hace en laboratorio, ¿sí? Los significados se extraen de los datos, es decir, de la realidad que estamos observando inmediatamente, y son significados, no interpretaciones. ¿Qué significa para la persona la cuarentena? No cuántos están acuarentenados, sino qué significa para ellos. Y no se fundamenta en la estadística. Es un proceso inductivo, es decir, de la realidad, de lo específico a lo general, de la realidad a lo teórico. Es recurrente, como ya decíamos, recursivo, va y viene, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal, como ya hemos dicho en otras oportunidades. Bondades, profundiza en los significados. ¿Qué significa para las personas hoy día la cuarentena? ¿Qué significa el COVID-19? Amplitud, se pueden estudiar múltiples variables al mismo tiempo. Tiene una riqueza interpretativa enorme si es que el investigador, junto al investigado, analizan la información y la interpretan. Y contextualiza el fenómeno dependiendo del lugar, el sitio donde se está haciendo. Pues bien, estos dos modelos que aparentemente parecen muy distintos el uno del otro, pueden utilizarse como un modelo mixto. Pero ojo, aquí hay un concepto muy claro para todos ustedes. Hay autores que dicen que no se pueden hacer mixtos. Yo estoy más de acuerdo con los autores que dicen que se puede hacer mixto, en tanto las técnicas no se mezclen. ¿Qué significa esto? Yo voy a medir en La Serena Centro el número de personas portadoras de COVID-19 y que han vivido una cuarentena obligatoria. Y a su vez, terminado ese dato, ya teniendo esa información, voy a estudiar ahora su percepción respecto de la vivencia en cuarentena después del diagnóstico de COVID-19. Es decir, por un lado, medí el fenómeno, cuantifiqué las personas enfermas, pero con el otro método pude analizar los significados que tuvo para esa persona el haber estado en cuarentena. Por lo tanto, pueden ser utilizados claramente, pero no se mezclan, ¿sí? Se utilizan normalmente de forma secuencial, uno antes, otro después, o viceversa. No hay problema con aquello. Finalmente, las diferencias más epistemológicas que tiene este tipo de paradigmas, digamos, establecen que, por ejemplo, los marcos generales de referencia para el cuantitativo son el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo. Es decir, en definitiva, todo aquello que puede ser medible. Diferentes autores, yo no les voy a dar la lata con eso, pero sí les voy a pasar un documento donde lo pueden leer. Mientras que el enfoque cualitativo proviene de lo fenomenológico, lo constructivo, lo natural, el del naturalismo, de lo interpretativo. El punto de partida del enfoque cuantitativo es una realidad que se requiere conocer. Y esto se hace a través de la mente, de la teoría. Mientras que el enfoque cualitativo refiere que hay una realidad que hay que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente, porque ahí es donde descubrimos, construimos e interpretamos. Y la realidad que se va a estudiar, en lo cuantitativo, como ya hemos dicho, una realidad objetiva única, el mundo es concebido como externo al investigador, mientras que el cualitativo hace énfasis en las realidades subjetivas,
construidas en la investigación en esta relación sujeto a sujeto del investigador y el investigado, las cuales evidentemente varían entre individuos, grupos y culturas, y sobre todo a lo largo del ciclo vital. Pero se parte de la premisa, ojo, de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Por eso es que se habla tanto hoy día de que de la construcción social deben participar todos los individuos. Aquí tienen un cuadro bastante más sucinto que les hace una comparación bastante más definida, que ya la vimos, ¿no? Anteriormente, y que no voy a entrar porque ya estamos a 5 minutos de terminar. Las diferencias entre los dos enfoques se centran en el objeto de estudio y los métodos que vamos a utilizar, obviamente. No son tan antagónicos ni tampoco independientes entre sí. Por eso yo les decía que ojalá los usen de manera secuencial, no mezclados. Cada enfoque aporta algo a la explicación para los fenómenos de salud. O sea, entender los fenómenos de salud sin el enfoque cualitativo es imposible. Y por lo tanto deben complementarse el uno y el otro. Aquí tienen la bibliografía, damas y caballeros. Esto va a quedar grabado, pero si me preguntan, yo nunca lo dije. Estos libros están en internet. Pero para evitar cualquier dificultad, yo les conmino a que hagan clic acá. Está directo para que hagan clic en la presentación y van a encontrar toda la documentación de este libro. De manera, perdón, discúlpenme, de manera libre y gratuita en la web. Y por lo tanto van a poder leer sin ningún problema. Voy a ver si puedo seguir compartiendo pantalla para mostrarles este sitio. Mientras tanto, ustedes pueden... ¿Siguen viendo la pantalla? No, profe, no está No, bien. no se ve. No se ve, tranquila, no se preocupen. Voy de nuevo. Fíjense, ahora sí. 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 Bueno, al oprimir ese link, yo voy a la portada del libro. ¿De acuerdo? Y aquí, en el Learning Center, ustedes pueden ingresar a Student Edition o Instructor Edition. Por ejemplo, si ustedes hacen clic acá, les va a entregar los capítulos. ¿Sí? Pero son capítulos complementarios, no son los capítulos del libro. Por ejemplo, entremos al capítulo 1. Esto lo pueden descargar, etc. Una vez descargado, lo pueden revisar y aquí aparece este texto que es el que a mí me interesa que puedan leer hoy. ¿Sí? Y aquí está el capítulo completo y lo pueden revisar. ¿Sí? Así como ese, están los demás capítulos que ustedes pueden ir revisando sin ningún problema y pueden ir leyendo. Yo sé que están con harta cosa, ¿no? Por eso no les voy a pedir que los lean, pero quienes tengan la posibilidad, porque por ejemplo aquí aparece todo lo que es ética en investigación, ¿ya? El libro, vuelvo a reiterar, este libro está a su alcance, lo pueden descargar, así que espero que no tengan problemas. Es un libro muy agradable de leer porque no es de las ciencias de la salud. De hecho, los profesionales que construyen este libro son unos mexicanos que son investigadores, pero de diferentes áreas, desde la ingeniería, la educación, etc. De tal forma entonces que ellos tienen una mirada bastante amplia de la investigación y dan ejemplos bastante plausibles, bien heterogéneos, pero muy comprensibles. Así que con eso quería terminar el día de hoy. Gracias por la paciencia. Yo sé que van a terminar odiando mi voz, pero es el mecanismo que tenemos hoy día. Si no hay más consultas sobre la clase, me gustaría parar la grabación para que no quede tan extensa y poder subirla posteriormente al sistema. ¿Sí? Detengo la grabación.